Buenos días. Dos preguntas. La primera es cómo te encuentras del golpe del Ciudad de Barcelona y la segunda es un poco la valoración que haces hasta el momento de lo que es de las semanas que llevas entrenando con el equipo y cómo te encuentras. Hola, buenos días. Pues del golpe me encuentro mejor. Afortunadamente todo quedó en un susto porque yo me asusté bastante, sentí como un pinchazo y nunca había sentido ese dolor. Pero como ya te digo, todo quedó en un susto, el médico me hizo pruebas, todo perfecto, así que al día siguiente estuve trabajando con el equipo y muy contento por eso. Y yo me encuentro bien, muy cómodo, desde el primer momento los compañeros me han acogido bastante bien, me siento muy feliz, muy integrado ya con todos y trabajando día a día para llegar a tope al día del Getafe. Bueno, y al margen de la lesión, ¿cómo te viste el otro día? Justamente con tu entrada y también con la de Hernán se revolucionó un poquito el juego del equipo. ¿Cómo te viste? Bueno, al principio un poco nervioso, ya que era el primer partido ante nuestra afición, el primer partido que nos presentábamos los fichajes también, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo me sentí muy cómodo, la verdad que me sentí muy feliz por los minutos que jugué, entramos muy bien, el equipo logró empatar, yo creo que a medida que iba pasando el tiempo nos encontramos muy a gusto, lástima esos últimos minutos que no pude jugarlo, pero bueno, ya te digo, ir cogiendo confianza, que seguro que van a ir las cosas muy bien en el primer partido. Justamente en la rueda de prensa posterior, Sergio comentó que tú y Hernán le estabais poniendo las cosas difíciles a Paco Montañés y a Víctor, que en principio parece que pareciera que parten como titulares. Bueno, eso es un elogio, en cierta manera, del míster y también un poco, ¿te ves tú con ánimo de disputar esa plaza por la titularidad? Sí, para mí este primer año, estos primeros meses aquí está siendo muy bonito, ya que para mí es todo nuevo, este primer año en Primera División, con todos los compañeros, pero yo me veo muy bien, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de demostrar lo que tengo y cuando el míster decida darme la oportunidad lo voy a intentar aprovechar al máximo. Y como ya te digo, vamos a seguir trabajando día a día, que las cosas van a llegar por sí solas y por qué no luchar por la titularidad. Hola, has creado una gran expectación aquí desde tu llegada, pero sin embargo tuviste un golpe y te tuviste que retirar en Inglaterra, el otro día en Ciudad de Barcelona igual. ¿Qué tiene que la afición tiene que todavía ha visto el mejor Purgui, todavía te queda, en fin? No, lástima, he tenido mala suerte, 2 partidos, he recibido 2 golpes que no he podido disputar muchos minutos, pero como ya te digo, yo me encuentro muy bien, muy feliz, con los compañeros me voy integrando poco a poco, conociendo el juego de ellos, ya que vengo de otro equipo que jugábamos diferente, pero yo me encuentro muy bien, cada vez mejor, aún me falta todavía para encontrarme a mí mismo, pero como ya te digo, poco a poco seguro que me voy a encontrar bien y voy a dar mucho. Buenos días. Acabas de comentar que vienes de un equipo que juega de una manera distinta a lo que lo hace el Real Club Deportivo Español. ¿Qué es lo que te ha pedido en estos primeros meses el técnico jugando en banda? ¿Más profundidad, hacer diagonales, llegada a portería? Bueno, el míster me ha pedido mucho trabajo, que demuestre lo que yo sé, lo que llevo dentro, que trabaje día a día para ser mejor jugador y intentar aprovechar todas las oportunidades que tenga. Yo creo que el míster me conoce bien, hemos hablado bastante, tiene mucha confianza en mí. Yo se lo agradezco y se va a intentar devolver en el campo y con goles, asistencias y con victorias. Hasta ahora el equipo ha destacado más defensivamente que ofensivamente. ¿Por qué? Bueno, al principio de la pretemporada hemos venido trabajando más el sistema defensivo que el ofensivo. Yo creo que eso se ha visto reflejado en el terreno de juego. Venimos recibiendo muy pocos goles, aunque es temprano y es pretemporada, pero es una nota positiva que venimos encajando muy pocos goles, estamos trabajando muy bien el sistema defensivo. Yo creo que en este poco tiempo que queda todavía antes del Getafe vamos a trabajar el sistema ofensivo y seguro que vamos a llegar al primer partido muy bien, tanto ofensivamente como defensivamente. Al hilo del tema de goles, ¿hace falta que llegue ya cuanto antes un delantero que marque goles? Bueno, no sé nada respectivo a los fichajes. Todo el mundo que venga bienvenido será, todos estamos aquí para ayudar. El que venga lo vamos a tratar muy bien, ojalá que el que venga meta muchos goles, pero como ya te digo, todos vamos a ayudar en el sistema ofensivo, defensivo. Yo creo que los goles
van a venir, no hay por qué preocuparse. Y en el primer partido seguro que van a venir muchos goles. Vienes del Real Madrid con ganas, muchísimas ilusión por lo que estamos viendo de debutar en primera, de comerte el mundo. ¿Tu espejo es lo que sucedió con Lucas Vázquez? ¿Triunfar, volver a casa o triunfar y quedarte aquí y seguir adelante? Bueno, ahora mismo no sé lo que pasará. Yo me he cedido, la verdad que en este club en tan poco tiempo me han acogido increíblemente bien, yo me siento muy cómodo, muy a gusto, muy feliz y ojalá salga muy bien este año y haga una gran temporada y, ¿por qué no?, seguir aquí. Sí, la verdad que aquí estoy muy contento y me siento muy cómodo.